amigos, bienvenidos a una entrega más de la entrevista especial de Melao y Papelón. En esta oportunidad estamos acompañados del diputado Robert Alcalat, quien es parlamentario de la Asamblea Nacional Venezolana y además es miembro de la Comisión para la Investigación de los Casos de Naufragio y Zarpe Ilegal en las Costas Venezolanas. Bienvenido, diputado. Diputado, tenemos conocimiento o ha sido noticia de carácter mundial que nuestro país se ha visto de alguna forma afectado con una serie de casos de naufragio de personas que en búsqueda de una solución a la crisis que estamos padeciendo salen de las costas venezolanas en embarcaciones no adecuadas para esta investigación. ¿Nos puede decir cómo van los avances acerca de estos casos? Sí, mira, con todo gusto. Aquí, lamentablemente, lo único que nos faltaba para parecernos en la totalidad del pueblo cubano era que tuviéramos balseros. Y ya los tenemos a lo largo y ancho del país, con el saldo lamentable de 92 desaparecidos. Todo esto empezó en nuestro estado, lamentablemente, en Güiria, municipio de Valdés, y allí hay el primer naufragio que está totalmente vinculado a un tema de trata de personas. 28 venezolanos desaparecidos, gente de varias partes del país, gente del Tigre, gente de Sucre, gente de Caracas, gente de Anzoátegui, gente del estado Bolívar. Y bueno, luego no había pasado un mes y ocurrió un segundo caso. En este caso no hablamos de naufragio porque no ha aparecido ninguna evidencia física de un naufragio como tal, pero hay 32 personas más desaparecidas y recientemente en las costas de Falcón también desapareció una embarcación tipo Peñero, partió desde allá y que también se encuentran 32 personas más desaparecidas, es decir, 92 venezolanos desaparecidos en alta mar. Ante esta situación, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido las autoridades pertinentes para responder de alguna forma ante los casos que han presentado, los casos de naufragio? Mira, hoy cuando estamos grabando este programa, se encuentra la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU en Venezuela, Michelle Bachelet. La respuesta ha sido nula. La respuesta del Estado ha sido lenta. En el caso del primer naufragio, imagínense que 3 días después, cuando denunciamos ese caso, fue que hicieron un sobrevuelo muy tímido. En el caso del segundo naufragio, de la desaparición del segundo bote en Güiria, 4 días después es que hicieron un sobrevuelo para la búsqueda de sobrevivientes. En el caso de Falcón nunca lo hicieron. Es decir, hay una desidia total del Estado venezolano, hay una complicidad de funcionarios del Estado, una corrupción agravada porque es cometida por funcionarios del Estado en Güiria, de Capitanía de Puertos, de Guardia Costera, de Comando de Guardacostas, es decir, funcionarios del Estado que deben de estar para precisamente cumplir con la legalidad y para resguardar al pueblo venezolano y no hay respuesta, cosa que se contrasta cuando el desaparecido es algún hijo o familiar de alguno de los funcionarios del régimen. Recordemos en meses anteriores cuando desapareció la avioneta donde viajaba el hijo de un ministro. Ahí sí movieron helicópteros, aviones, avionetas, barcos. Tuvieron más de un mes de búsqueda y encontraron la avioneta. Nosotros aplaudimos ese hecho, pero así deben de responder con la desaparición de cualquier venezolano. Entonces no ha habido respuesta del Estado venezolano y lo que es peor, continúan. A este momento que estamos hablando, continúan los zarpes ilegales de la costa venezolana y en el caso de Güiria y de Irapa continúa el entramado de corrupción que hay y se ha incrementado más bien el zarpe de estas embarcaciones que son diseñadas para la pesca y que, como pagan dólares, permiten las autoridades venezolanas que zarpen con pasajeros. Precisamente quería preguntarle acerca de eso, porque tenemos entendido que los botes que salen hacia las islas del Caribe son embarcaciones tipo Peñero, que son embarcaciones que están destinadas para la pesca. ¿Cómo es posible que se le autorice la salida desde la Capitanía de Puerto a este tipo de embarcaciones? Sí, mira, son botes peñeros, nosotros los conocemos mucho. El primero de ellos, el caso del Jonali José, de madera. Ese naufragó y flotó. Ahí rescataron 9 personas con vida y una joven de 16 años fallecida. Ese estaba estrechamente vinculado en su totalidad al tema de la trata de personas. Allí llevaron incluso a menores de edad secuestradas, estuvieron secuestradas en hoteles en Güiria y iban contra su voluntad a Trinidad y Tobago para ser explotadas sexualmente. El caso del segundo bote de Güiria y el de Falcón, de fibra de vidrio, todos de aproximadamente 10 metros de eslora, 10 metros de largo, y son destinados para la pesca. Ahora, ocurren dos cosas. En Güiria, si pagan $550 a Capitanía de Puerto, le autorizan el zarpe. Y la otra modalidad, no autorizan el zarpe
pero se hacen de la vista gorda porque también les pagan, cobran aproximadamente $300 de pasaje, es decir, que estamos hablando de un viaje entre $9.000 y $10.000 por viaje que hay en esa mafia que opera en las costas venezolanas, y eso se ha extendido, ya no solo pasa en Guiria. Además del pasaje de $300, tienen que darle $60 a algunos funcionarios corruptos de Guardia Costera. Lo peor es que aquí no ha habido, y la hemos solicitado desde la Asamblea Nacional, la intervención de ese comando de guardacosta, no ha habido la intervención del comando de la Guardia Nacional, sigue el mismo almirante comandando el SODI, sigue la capitanía operando, es decir, sigue el entramado de corrupción ante la mirada complaciente de las autoridades, el fiscal 79 y el fiscal 82, con competencia en materia de violencia contra la mujer y la familia y con competencia nacional. Este fiscal número 82 le ha dicho a algunos de los familiares que él no entiende cómo entrevistó a un señor de nombre Moncho, quien es el que opera todo este tipo de hechos de corrupción, y solicitó una orden de aprehensión y luego el señor quedó liberado. Este señor es el que, ha montado todo el entramado, él y muchos más, por supuesto, pero él es parte de la mafia que llevan venezolanos a Trinidad. Incluso tenemos testimonios de familiares que viajaron en una oportunidad con este ciudadano, que fueron capturados en Trinidad por migración, y lo que es peor, aquí la complicidad del gobierno trinitario, fueron deportados a Venezuela, pero oh, qué sorpresa, los enviaron a Venezuela de nuevo en la lancha del señor Moncho, o en los botes que trabajan para el señor Moncho, y luego les prometió llevarlos de nuevo de gratis porque ya habían pagado. Y bueno, el de gratis fue la segunda embarcación desaparecida de la Ana María, y ahí están desaparecidos 3 caraqueños que sus familiares nos han dado estos testimonios. Entonces, todo un entramado de corrupción al cual no se le presta atención. Es una sistemática violación de los derechos humanos que hay en todo ese entramado de corrupción, porque, como te decía, está involucrado el tema de la trata de personas, que es muy grave para nosotros los venezolanos. ¿Cuál es la situación actual de los venezolanos en Trinidad? Mira, los venezolanos desde hace rato están siendo maltratados por el gobierno trinitario y por el pueblo trinitario, cosa que no se compadece con lo que ocurría en Venezuela con el pueblo trinitario. Yo estudié en Carúpano, y cada 15 días llegaba un ferry a Carúpano, cargado de trinitarios. Semanalmente llegaban 2 a Guiria, arrasaban con todo. Y aquí eran bien atendidos, aquí los recibíamos con los brazos abiertos. Resulta que los venezolanos están siendo explotados en Trinidad. Lo que es peor es que la enviada del régimen de Maduro en Trinidad, es decir, la embajadora de Venezuela, se ha prestado para que el gobierno trinitario realice este tipo de vejaciones a los venezolanos. Desde hace más de un año, el diputado Valero venía denunciando que había venezolanos detenidos en Trinidad, además violando los derechos humanos por las condiciones de detención. Todavía se encuentran 76 venezolanos presos en Trinidad, muchos fueron deportados. Y a raíz de todo lo que ha pasado y de la visibilización de estos casos, el gobierno trinitario ha empezado apenas a cooperar. Nosotros hemos tenido desde la comisión contacto con el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad, con el ministro de Seguridad de Trinidad, y a raíz de esto, no sé si han visto en las noticias, recientemente fueron encontrados 93 venezolanos. Se aperturó un censo que empezó desde el 31 de mayo y culminó el 14 de junio. Con este censo que se busca, darles un estatus legal a los venezolanos que se encuentran en Trinidad de manera ilegal, pero sabemos de la mafia trinitaria, incluso de la participación en esta mafia de algunos funcionarios de la policía trinitaria y de guardacostas trinitarios, y lo que ocurre en la práctica es que aún venezolanos que tienen ese salvoconducto, que tienen ese permiso, se lo rompen en la cara. Tenemos serios indicios de que opera una red de trata de personas, no solamente de explotación sexual de mujeres, sino también de esclavitud en el caso de los masculinos en Trinidad, y que están vinculados a mafias muy peligrosas y muy poderosas. Por eso hemos reclamado que el Estado venezolano diligencie con el gobierno venezolano, con el gobierno trinitario, el apoyo que debe darse. No hemos tenido respuesta del Estado venezolano. Parece que poco le importa al régimen de Maduro la suerte de más de 6.000 venezolanos que se encuentran en Trinidad. Pero nosotros hemos hecho coordinación con organismos internacionales. ACNUR ya hizo un pronunciamiento, que es la alta comisionaduría de la ONU para los refugiados, hizo un pronunciamiento donde dictó unas medidas cautelares para que el gobierno venezolano y los gobiernos de las islas del Caribe, incluido Trinidad y Tobago, diligencien las maneras de evitar el tipo de zarpes ilegales. Lo mismo sucede con el gobierno de Curazao, tomando en cuenta que también hubo un naufragio hace pocos días
en las costas de Falcón con una embarcación que se iría hasta Isla del Caribe. Claro, en el caso de Curazao, en el caso de Aruba, de Bonaire es totalmente distinto, porque debemos ser sinceros, ese gobierno de las islas holandesas no hay un entramado de corrupción como existe en Trinidad. Es un gobierno, digamos, mucho más serio en ese sentido, hay mayor seguridad y es desde Venezuela desde donde parte la irregularidad. La misma irregularidad que hay en Güiria la hay en las costas de Falcón, y hemos determinado también que en el estado del Tamacuro, en el estado de Nueva Esparta, de ahí también están zarpando embarcaciones de manera ilegal con complicidad, repito, de funcionarios del Estado venezolano. Es decir, los 705 kilómetros de costa de nuestro estado Sucre y el resto de las costas venezolanas no lo controla la Armada venezolana, lo controla la corrupción. Esto lo sabe la ONU, nosotros hemos hecho la diligencia correspondiente ante esos organismos internacionales y hemos de alguna manera u otra internacionalizado la búsqueda de los venezolanos desaparecidos. ¿Tenían previsto reunirse con la alta comisionada Michelle Bachelet? Mira, en estos momentos que estamos grabando está el presidente Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional reunido con la alta comisionada. Ayer hubo una reunión con las víctimas, la comisión, otra comisión que es la permanente que yo presido, de cultos y régimen penitenciario. Ayer tuvimos un encuentro con la alta comisionada Bachelet a través de uno de los presidentes. Lamentablemente la visita de la alta comisionada fue muy caraqueñizada. Nosotros aspirábamos que, por ejemplo, visitara los centros de salud del interior del país, que visitara las cárceles, no las cárceles que pintaron, sino las cárceles donde se viola de manera sistemática los derechos humanos. Nosotros hemos dicho, en la provincia venezolana es donde más se violan los derechos humanos. Entonces, lo que sí es que hay un equipo de trabajo que vino meses pasados, previo a la visita de la alta comisionada, y hay un equipo actual que tiene días en el país y que va a permanecer luego de la retirada esta noche de la alta comisionada, y ese equipo está trabajando junto con nosotros, está recibiendo los respectivos informes sobre esta situación, la situación de los naufragios, la situación de los desaparecidos y también la situación carcelaria que hay en Venezuela y todo el resto de las áreas donde se violan los derechos humanos en Venezuela. ¿Cuáles son los proyectos que vienen para concluir un punto exacto donde se pueda esclarecer estos casos de naufragio? Nosotros establecimos un parámetro de trabajo. Nuestra prioridad es que aparezcan los 92 venezolanos desaparecidos. Nuestro segundo objetivo es que, por supuesto, los culpables paguen, que exista justicia. Aquí hay un entramado de corrupción. En el caso, por ejemplo, del segundo bote de Güiria, no está vinculado totalmente al caso de trata de personas, pero sabemos de Kelly Zambrano, por ejemplo, que vino del Táchira y fue engañada y fue secuestrada en Güiria, en un hotel de Güiria. Es decir, que una vez que llegó a Güiria se dio cuenta que era víctima de la mafia y iba a ser explotada o está siendo, no sabemos. Nosotros oficialmente, de parte nuestra, son venezolanos desaparecidos. Hemos hecho coordinación con algunas embajadas. Ellos tienen otra percepción de la cosa. Ellos piensan que pudieron haberse ahogado estos venezolanos. Ahora no tenemos ningún indicio físico de ello. El mar siempre expulsa lo que no es de él. No hay un solo enser, hay 11 que iban en ese bote Ana María que llevaban salvavidas. No hay un solo salvavidas, no hay una pimpina de gasolina, no hay un bolso, no hay nada. No hay un cadáver. Estamos hablando de 60 en el caso de Güiria. Entonces pudiesen decir ustedes que descartan el naufragio y... Hasta ahora sí, hasta que no aparezca una evidencia física de que ese bote naufragó, de que esos venezolanos se hundieron o se los tragó el mar o se ahogaron, sencillamente para nosotros son desaparecidos. Nuestra prioridad es que aparezcan. Entonces, bueno, hemos internacionalizado la búsqueda, continuamos, queremos que se incremente el apoyo del gobierno trinitario. Sabemos, por ejemplo, de la existencia de casas de cita en Trinidad donde son explotadas venezolanas, donde son obligadas, donde no tienen ningún tipo de identificación y para eso se necesita la cooperación. Sabemos de zonas en Trinidad y de zonas en Sucre donde opera la mafia, digamos, alta peligrosa, y para eso se necesita la cooperación del gobierno trinitario para combatir eso. Nosotros no vamos a descansar. Y el tercer objetivo que nos hemos propuesto, que es hacerle un llamado a la población venezolana: no cambie la tragedia venezolana por la tragedia de Trinidad. Trinidad no es un buen destino para que ningún venezolano vaya a resolver el problema de la crisis económica que estamos viviendo, de la emergencia humanitaria que estamos viviendo. No lo es, créanme que no lo es. No arriesgue su vida en alta mar, no se ponga en manos de estas mafias. No están tratando bien al pueblo venezolano y usted arriesga la vida no solamente por las condiciones naturales que hay para atravesar de Macuro o de Güiria a Macuro y de Macuro
a Trinidad y Tobago o de Irapa y operan mafias vinculadas a la trata de personas y usted puede ser víctima de eso. Entonces no se preste para eso, ese es nuestro otro objetivo, decirle al pueblo venezolano que no escoja ese destino, mucho menos por esa vía. Viaje de manera segura, no viaje en manos de mafiosos que lo único que buscan es los dólares que usted no tiene para engrosarse los bolsillos. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a usted por la invitación y siempre a la orden en Melao y Papelón, ¿no? Gracias, amigos de Melao y Papelón. Hasta una próxima entrega de nuestra entrevista especial.